obtenido todo el material que el diputado expone dentro de su reforma. Hay un desfasamiento en la exposición de motivos con la que modificó los numerales, toma artículos de las leyes de salud de los estados de Baja California y Nuevo León, toma informes de la Consejería Jurídica de Morelos, deroga artículos sin hacer una previa explicación de por qué se está derogando este numeral. No hay un sustento para los artículos que él propone poder agregar en su reforma. Hace una petición de presupuesto a la administración sin poder motivar ni fundamentar dicha solicitud de presupuesto. Maneja cantidades sin declarar dentro de la exposición igualmente de sus motivos y ha puesto una repetición simultánea de artículos, además de tomar fuentes de información de periódicos, foros y los ha presentado totalmente como propios. De esta manera también se presenta todas las pruebas documentales donde se puede poder hacer más amplia la explicación de por qué este dictamen ha sido desechado de la Comisión de Salud y Asistencia Social y se da de esta manera motivación para poder desechar por plagio la presente iniciativa. Es cuanto, mesa. Muchas gracias, diputado. A continuación procederemos. Sí, diputado, ¿con qué efectos? Por alusión personal a mi ley. Está en orden. Muy bien. Primero que nada, creo que la Jucopo es quien se encarga de hacer la pertinente revisión de si está en orden o no está en orden. De igual forma, pido una disculpa a todos y a cada uno de ustedes si es que no estuvo en orden la ley y yo no la planteé como tal, pero creo que es competencia de la Jucopo, me parece que también de la mesa directiva, el notificarme si está o no está en lo correcto antes de que se venga o que se mande a las comisiones dictaminadoras. Gracias, diputado. Sí, diputado Páez, ¿con qué efectos? Nada más por alusión personal a la Jucopo. Está en orden. Y para clarificar un poco, la Jucopo de lo que se encarga es de armar la orden del día y revisar que los formatos estén correctamente hechos, es decir, que exista conforme a la ley el orden que tiene que llevar. No somos niñeras, no nos encargamos de revisar los contenidos y francamente, por ejemplo, yo ahorita no estaba enterado de este plagio, pero vamos a hacernos todos responsables de los que presentamos como iniciativas. Es muy fácil decir que es la mesa directiva de lo que se encarga es de sancionar y de llevar el orden dentro del pleno, y la Jucopo de lo que se encarga es de revisar que esté bien armado, pero no de revisar todos los contenidos. Eso ya es justamente deberían haber revisado los formatos. Espérame, y en las comisiones son las que dictaminan, y si la comisión está viendo que hay un 80% de plagio, pues bueno, eso no es problema ni de la mesa directiva ni de la Jucopo, es problema de usted, señor diputado. Justamente, diputado, son ustedes los competentes de encargarse de que todo esté… Señor diputado, por favor, solo quiero aclarar que sí tiene razón el diputado de Morena. Nosotros haremos llegarle a usted todas las pruebas documentales donde se hace el análisis jurídico de por qué hemos tomado esta decisión, por qué lo ha tomado la Comisión Revisora de Salud y Asistencia Social, y de esa manera usted podrá también posteriormente verificar que todo se ha llevado conforme al reglamento interno. Gracias, diputado. Justamente no estoy debatiendo nada, de hecho por eso les ofrezco una disculpa si el formato no fue el correcto y se presta a malinterpretaciones. Pido una disculpa y justamente acepto todo, pero sí quiero como que aclarar eso, ¿no? Esos términos de competencias. Gracias. Muchas gracias, diputado. Procederemos a los siguientes puntos del orden del día. Nos encontramos en la sección de proposiciones. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en el que solicita y se exhorta de manera respetuosa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a la creación de un programa innovador dirigido a universitarios de esta misma entidad para promover, colaborar e incentivar la ciencia, tecnología e innovación, consiguiendo un desarrollo sustentable en la Ciudad de México, presentada por el diputado Carlos Montes Ávila, perteneciente al grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Montes hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Bien, una gran cantidad de jóvenes estudiantes, principalmente de nivel superior de nuestra Ciudad de México,
Cuentan con gran motivación de tratar de generar productos o servicios innovadores que tengan gran impacto en mejorar distintas situaciones de su entorno. Situaciones que tal vez no generen un impacto positivo en su comunidad y por ende ni en su ciudad. Con estas vivencias y experiencias para nada positivas, les llegan ideas innovadoras que pueden mejorar situaciones de estas mismas y mejorar la convivencia entre los habitantes de su comunidad. Lo preocupante de todo esto es que no cuentan con el debido y suficiente apoyo por ninguna institución, ni aquellas gubernamentales que tratan de hacerse conocer como instituciones u organizaciones que apoyan el emprendimiento mexicano, sin nombrar alguna. Pues en realidad no apoyan como deben realizarlo, se preocupan por incentivar a los emprendedores ya realizados, es decir, aquellos que ya cuentan con su propia empresa, aquellos que ya cuentan con el suficiente recurso económico y humano que requieren. Se debe apoyar a nuestros jóvenes que cuenten con la motivación de emprender algún proyecto tecnológico e innovador que tengan en mente, sobre todo de aquellos estudiantes que provienen de nuestras principales universidades públicas, las cuales ya se caracterizan y se han caracterizado como instituciones de calidad. Algunos jóvenes conocen con exactitud los problemas que los rodean, desde sociales, culturales, económicos, educativos o de cualquier otro factor. Cada joven encuentra mayor problema en uno que en otro factor. Se piensa que los problemas educativos y económicos son los que detonan a los demás. Lamentablemente, la delincuencia en México está conformada en su mayoría por jóvenes que fueron excluidos, jóvenes que no encontraron oportunidades laborales ni educativas, pues el sistema educativo y laboral en México se encuentra rezagado. Por ello, los jóvenes universitarios necesitan apoyo de cualquier factor que se les pueda ser brindado para que les genere motivación y demás. Además, con ello, lograr contribuir de manera eficaz y principalmente responsable para atacar los problemas que mayormente nos traen desequilibrios a toda nuestra comunidad, a toda nuestra ciudad. Atacar los problemas contribuye a una vida digna, respetuosa y mejora nuestra convivencia, pues podremos convivir en un ambiente sano. En este país, en esta ciudad, aún siendo la capital de este hermoso país, existe muy poco apoyo de raíz, es decir, en muchas ocasiones solo se apoya al joven cuando ya está logrando que su proyecto de producto o servicio innovador está triunfando. Pues cuando está comenzando el proyecto, el joven busca algún apoyo, tanto de instancias u organismos, tanto públicos como privados. Los segundos, los privados, ofrecen el apoyo, pero obviamente con gran interés económico, lo cual no le conviene al emprendedor que apenas está comenzando, que aún cuenta con poco recurso, con poco capital. En cambio, los primeros, los públicos, tardan demasiado tiempo en brindar algún apoyo y además es bastante complicado conseguir los beneficios. Es lamentable la fuga de talentos que surge continuamente en nuestro país. Es lamentable que no aprovechemos la inteligencia de nuestros jóvenes. Es lamentable que no encuentren oportunidades de crecimiento laboral ni oportunidades escolares en su país de origen, en su país que los vio nacer, y por ello prefieran irse a buscar oportunidades que su país les niega a un país extranjero. Por ello, quiero exhortar de manera respetuosa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a fin de crear un programa innovador que busque incentivar y promover los talentos de jóvenes universitarios capitalinos para que creen proyectos tecnológicos que ayuden a mejorar y promover un desarrollo sustentable en la capital del país. Gracias. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto con el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición presentada por el diputado se considera de urgente y obvia resolución. Por
instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Tú ya votaste. 3, ok. Se considera de urgente y obvia resolución, diputado presidente. Está a discusión la proposición. ¿Existen oradores en contra? ¿Oradores en contra? No. Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. La propuesta. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El grupito de atrás se me separa, por favor. ¿Van a votar? ¿Abstenciones? Aprobada la propuesta, diputado vicepresidente. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales que haya lugar. Para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en el que se solicita con punto de acuerdo para que el Congreso de la Ciudad de México exhorte respetuosamente al Secretario de Educación Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación y el Consejo Nacional para el Fomento para el Libro y la Lectura a considerar el fomento de la lectura en las lenguas indígenas y establecer la incorporación de libros de texto en lenguas indígenas presentado por la diputada Yoselín Desiré Soto Orduña, perteneciente al grupo parlamentario de Morena. Sírvase, diputada, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, honorable presidencia. Sikrauji, diputados. Tisiao Guie, Sikara Yanadatsi. Sikaru Kayele. Guie, Naxibalu, Ne, Nayeche, Vivani. Una madrugada como hoy, bellas se van abriendo las flores de muchos colores. Y feliz me despierto. En la historia de México nos hemos encontrado con diferencias lingüísticas y culturales, las cuales se han utilizado como un problema, causando una separación en la sociedad. Por ello es importante enseñar y aprender sobre los legados lingüísticos y culturales que nos han sido heredados. Tales han sido estas diferencias tan marcadas culturales que el general nacionalista, el general que había sido un terror para los franceses, se blanqueaba la cara en un intento de blanquear su epidermis de mixteco. No sabemos si esto es verdad o no, pero lo único que sí sabemos es que el general don Porfirio se puso seriamente a blanquear el país, aniquilando o contrarrestando a los yaquis, aplastando los recuerdos mayas que quedaron de la guerra de castas, pues trajo agricultores extranjeros para poder colonizar las comunidades indígenas. En esta época, la etnofobia era parte de nuestra cultura.
era parte de lo que se enseñaban a los niños. El racismo se veía como algo normal y de lo cual se tenía que aprender. Con el paso del tiempo se han extinguido diversas lenguas, pero cada lengua, sin importar su origen, representa quiénes somos, de dónde venimos y la ideología de cada pueblo. Estas a su vez tienen un valor, ya que contribuyen a la riqueza cultural del país. Por ello considero que nadie tiene derecho de hacer desaparecer, imponer una lengua o alguna tradición que ponga en riesgo otra. Más allá de una división de la sociedad, los habitantes de los pueblos indígenas tienen derecho a la educación en su lengua materna. Tienen derecho a que el Estado adopte medidas para preservar sus lenguas y promueva sistemas de carácter educativo a la sociedad no indígena, con el fin de erradicar los prejuicios y sentirnos orgullosos de dónde provenimos y de nuestras raíces. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo. En exhorto respetuosamente al Secretario de Educación Pública, al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a considerar el fomento a la lectura en lenguas indígenas y establecer la incorporación de libros de texto en lenguas indígenas para contribuir a un mayor aprendizaje escolar en las diferentes comunidades de origen nativo, considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 13, inciso 1, contempla el derecho al uso de las lenguas indígenas en diferentes aspectos. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones, filosofías, sistemas de escritura, literaturas y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, con el fin de mantenerlos. En México, la población indígena registra un alto porcentaje de analfabetismo, con un 23%, así como un menor índice de escolaridad, tan solo en educación media, ya que las escuelas indígenas no se tienen los recursos informáticos suficientes para la enseñanza en sus comunidades. Que el Convenio 169 de la Internacional sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes declara en el apartado 6 sobre la educación y medios de comunicación que deberán adoptarse medidas para garantizar la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles. Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional. Diputada, a favor de concluir. Termino. Con efecto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. Favor de concluir, Los pueblos diputada. indígenas merecen un lugar más digno dentro de la sociedad mexicana. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Yoselín Desiré. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento, diputado Arbizu, ¿con qué efecto? Con efecto de ilustración, solo para apoyo completamente el exhorto de la diputada, solo para hacer mención de que a quien exhorta el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación fue disuelto este 15 de mayo del 2019 gracias a la Cuarta Transformación. Está en orden, diputado. En términos por lo dispuesto en el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición presentada por la diputada Yoselín Desiré se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta al Pleno si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sí.
Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Se considera de urgente y obvia resolución, diputado presidente. Está a discusión la proposición. ¿Existen oradores en contra? ¿Oradores a favor? Ok. ¿En contra quién? ¿A favor? Diputado Francisco Quirós. Quirós y Hervis. Diputado Quirós, sírvase a hacer uso de la voz hasta por menos de 2 minutos. David Quirós. Con su venia, mesa, honorable Cámara, este punto de acuerdo va dirigido para que el Congreso de México exhorte respetuosamente al Secretario de Educación Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a considerar el fomento a la lectura en lenguajes indígenas y establecer la incorporación de libros de texto en lenguas indígenas presentado por la diputada Yoselín Desiré Soto Orduña, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena. Yo me pronuncio en contra de realizar este exhorto debido a que la forma en la que lo estamos nosotros viendo es totalmente desde la perspectiva de victimizar a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son nuestra cultura y son la base de todo México. Sin embargo, no tenemos que caer en este punto en el que nosotros los tomamos ya como una escala social inferior a la que ya está establecida hoy en la urbanidad de toda la República. Yo creo que sí es importante preservar la cultura, los usos y costumbres de nuestro país y especialmente el lenguaje indígena. Sin embargo, se puede realizar desde una postura en la que victimicemos menos a estos pueblos y les demos un empoderamiento más cercano a poder ellos establecer incluso editoriales propias de sus pueblos para que de esta manera se pueda ampliar todavía más la cultura que ellos deberían impartir a la ciudadanía mexicana. Es cuanto, mesa. Muchas gracias, diputado David Quirós. Sírvase a hacer uso de la voz el diputado Francisco Quirós con su posicionamiento a favor. Gracias, diputado presidente. Diputada, muchas felicidades. Que los pueblos indígenas en el siglo XXI no sean relegados por pertenecer, por tener usos, costumbres y tradiciones que corresponden a su vínculo. Si bien este exhorto también podría ser para la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, recordemos que esta gran ciudad es el núcleo de todos los estados. Aquí convergen culturas, aquí convergen lenguas. También, si bien se podría realizar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de los programas pilares, sí se podría implementar, debido a que principalmente en la zona de Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, todavía hay personas que pronuncian el dialecto, más bien no dialecto, una lengua que es el náhuatl, que se vive día a día en esta ciudad. También lo dice el historiador Miguel León Portilla: cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombras de voces para siempre calladas, la humanidad se empobrece. Diputada, muchas felicidades por incluir a nuestros hermanos indígenas. Gracias, diputado Francisco Quirós.
para dar su posicionamiento a favor, el diputado Arbizu tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos. Con su venia, mesa directiva, seré directo, no quiero extenderme demasiado, además porque no tengo el tiempo, pero felicito demasiado a la diputada por tener en cuenta a un grupo que ha sido social, cultural e históricamente marginado. No se trata de victimizarlos, se trata de darles el lugar que les corresponde, el lugar que se merecen como mexicanos, el lugar que les hemos quitado a la mala, les hemos quitado sus oportunidades, nos hemos apropiado de su patrimonio cultural e intelectual en muchos casos. Existen ya modelos como los que plantea la compañera y yo le invito a que trabajemos en conjunto. Tengo un modelo de educación justamente para indígenas y la verdad es que maravillosa la propuesta. Ya existen programas, muchos de ellos yo los llevo, ciertamente, Tláhuac, Xochimilco, pero también Coajimalpa y mi alcaldía, Álvaro Obregón, tienen grupos indígenas que no saben el español, aunque intentan aprenderlo. A mí me llena de mucha felicidad, orgullo, satisfacción cuando voy a las comunidades rurales que hay en Ciudad de México y el himno nacional se canta en náhuatl o en otomí. Es maravilloso porque de ellos venimos. Ellos son los únicos que pueden decirse a sí mismos ser una raza pura, sin mezclas como nosotros. Y aún así los hemos discriminado, los hemos humillado, los hemos violentado, los hemos relegado. Y cuando se quiere hacer algo en pro de ellos, se dice que se les está victimizando. Claro que no, solo es darles el lugar que les corresponde, que se merecen, por el simple hecho de ser mexicanos y mexicanas. Te felicito, compañera. Vas muy bien, pero la aclaración que te hice, el INE lo desapareció la Cuarta Transformación, ya no existe el Instituto Nacional de Evaluación a la Educación, porque pues ya sabemos que no les gusta evaluar Concluya, a los diputado. maestros. Muchas gracias. Gracias, diputado Arbizu. Proceda a la Secretaría a preguntar al Pleno en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Aprobada la propuesta, diputada presidenta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales que haya lugar. En término, sí. Gracias. Pero ¿para qué efecto, diputado? Es una pregunta para saber de qué manera vamos a proceder con respecto al plagio que se está llevando a cabo nuevamente, porque si bien ya tenemos un antecedente anterior con el compañero Julio Segura, ahí no tenemos que tomar como tal, solo como antecedente. Se le reprendió y se le comentó, sin embargo, me parece que hubo un acuerdo en el cual se comentó cuál iba a ser la sanción respecto a si se volvía a caer en esa circunstancia. La pregunta es, ¿qué va a suceder? Diputado, la mesa directiva comenta que se va a turnar a la Jucopo para que ellos nos envíen el resultado y cuál va a ser la sanción al diputado que cometió el plagio. ¿Con qué objeto, diputado? Pues ya está establecido en el acuerdo previo, ya nos juntamos hace un momento, se está de acuerdo mayoría absoluta en que se proceda con la destitución. Hay un precedente muy claro, la comisión dictaminadora vio el plagio y pues dejar muy claro que un plagio es tomar ideas que no son propias, aunque no sea esa la intención, es decir, el no citar o ni siquiera hacer el mínimo esfuerzo por citar es plagio. Entonces consideramos como Junta de Coordinación Política que lo ideal, ya con un precedente y con una sanción que se dio y con un acuerdo que hubo posterior, es proceder con lo acordado y pues eso, establecer eso, ¿no?, a nombre de la Junta de Coordinación Política. Diputado, nada más comentar una cosa, bueno,
nos lo tiene que dictaminar, nos lo tiene que enviar para la próxima sesión y que lo haga de conocimiento a la mesa directiva. Diputado Carlos.